Colombia 3, Uzbekistán 1 y esto fue una locura. Este partido pues sin duda alguna con mucha jerarquía lo ganó Colombia, pero hay que hablar de los fallos en defensa y de lo mal que se vio en algunos momentos Colombia. Porque Colombia jugó bien, Colombia ganó bien o Colombia sobrevivió también un poco. Esa es la pregunta. Y vamos a desglosarla junto con Andrés, uno por uno, los jugadores de Colombia, qué calificación y cómo estuvieron en este inicio del Mundial contra Uzbekistán. Entonces empecemos con los primeros jugadores. Sí, siento que comenzamos por el arquero, por Camilo Vargas. Siento que no tuvo tanta responsabilidad en el gol. De pronto pudo haber hecho un poquito más. Esa calificación 5.7 siento que está acorde a lo que hizo en el partido. No estuvo tan a la altura para ser el portero titular de Colombia, pero también a quién va a colocar, porque si bien es cierto que lleva a David Ospina, pero David Ospina no está en su mejor momento. Y para mí la calificación 5.7 estuvo bien. Hizo su trabajo, pero no fue maravilloso. Totalmente de acuerdo. Para mí, la verdad, 5.7 es mucho. Camilo Vargas, cuando tenía que haber estado, que fue en la jugada del gol, no estuvo. Un rebote terrible. Es cierto que la pelota no era nada difícil, no era nada fácil, pero pues yo siento que podía ser más y creo que fue la única pelota que realmente tuvo durante todo el partido, porque el otro disparo de Uzbekistán fue un disparo al palo y de resto Uzbekistán no disparó al arco más. Disparos a puerta, pero por fuera, ninguno al arco que tuviera mucho peligro, la verdad. Para mí, Camilo, la verdad, mucho por desear. Montero sigue siendo una buena opción para Colombia, inclusive David Ospina con toda su experiencia. Y Montero no sé si esté para seguir siendo el titular de la selección Colombia. Hay que verlo en el próximo partido, pero pues como digo, tenemos a Ospina y tenemos a Montero, que para mí son grandes titulares. Para mí Montero debería ser el titular y Camilo pues hoy se demostró en un partido que pues la verdad fue intrascendente para lo que es Colombia. Tenía que estar 10 de 10 porque pues no tuvo prácticamente nada en el juego, o sea, no tuvo muchas situaciones de gol. ¿Con quién seguimos? Sigamos con Johan Mojica. Lo hizo bastante bien, defendió bastante bien al delantero de Uzbekistán que hizo el gol, que lo sentí bastante rápido, porque la verdad el delantero de Uzbekistán se le dificultaba, le hacía la vida imposible a Johan Mojica apretándolo, porque Uzbekistán no tenía con qué atacar y él era el único que estaba haciendo algo, pero se le dificultó y estaba como condicionado con esa tarjeta amarilla desde el primer tiempo, y es un fallo bastante grave para Colombia porque no puede darse el lujo de permitirse una tarjeta amarilla tan temprano y un poco innecesaria. Así que 6-2 siento que es un poco alta porque le pudo haber costado bastante caro eso a Colombia, porque no tiene tanto cambio por esa banda, tiene más cambio por la banda de Daniel Muñoz. Así que para mí es una calificación de 5.5 o hasta 5 para Johan Mojica. Bueno, Johan Mojica no estuvo para nada mal. Yo siento que Johan Mojica, sin duda alguna, se condicionó mucho a los 7 minutos cuando le sacan esa tarjeta amarilla, una falta que pues era para amarilla, pero o sea, una falta que pues Johan no tenía que haber cometido de esa manera y sin duda alguna se condicionó durante todo el partido. Después lo vimos por momentos, la verdad, bastante bien en defensa, cubriendo los espacios del delantero de Uzbekistán, ayudando a Lucumí, ayudando a Sánchez en algunos momentos, hacían una línea de tres, Mojica, Lucumí y Sánchez. Y la verdad pues que Johan no estuvo tan mal, yo le daría una, ese 6.3 para mí está bien. Sin duda alguna no fue el mejor partido de Johan Mojica, pero tampoco fue malo y estuvo ahí a la altura. Pasemos que entonces Andrés con John Lucumí. ¿Cómo viste a John Lucumí? Pues un partido sin más, un partido normal, cumplió, hizo lo suyo, de pronto tuvo culpa en el gol. Bueno, probablemente es el responsable del gol, además de Camilo Vargas, porque fue el que le dio el espacio para disparar, y además en el gol no sé quién era el que tenía que estar defendiendo al delantero que llegó completamente solo, no sé si fue Davinson o Lucumí, pero debía de haber alguien en ese momento porque llegó a cabecear completamente solo. Bueno, el gol de Uzbekistán pues básicamente llega de una defensa totalmente dormida por parte de Colombia. Lucumí y Sánchez estaban completamente dormidos.
no esperaban ese centro del delantero de Uzbekistán, menos el cabezazo, menos el remate y después nadie cubriendo el rebote que dejó el arquero. Entonces, sin duda alguna, este fue, digamos, una de las fallas que tuvo Colombia en este partido. Después vamos a Davison Sánchez, que tiene una mejor calificación que John Lucumí. Pues estuvieron los dos muy bien. La verdad es que Davison Sánchez de pronto porque tiene una mejor salida en defensa, por eso tiene una calificación más alta, pero pues igual fueron dos defensas que estuvieron bien, estuvieron a la altura. Por momentos, como el gol de Uzbekistán, pues tienen que corregir eso porque pues no estuvieron atentos 100% y pues dejaron mucho que desear. Para mí Davison Sánchez tuvo una buena actuación y 7.3 está más que suficiente para él. Y ahora pasemos a Daniel Muñoz, el autor del primer gol. Tenía un poco de dudas si era él o Santiago Arias el que debía ser el titular, pero demostró porque en las eliminatorias era el titular y lo demostró bastante bien con categoría. Siento que 6.9 le queda un poco bajo esa calificación por el gol, por temas de ataque, por lo que aporta al juego y también en la defensa, aunque no sea su fuerte y su fuerte más sea ofensivo, lo hizo bastante bien y fue uno de los mejores jugadores del partido. Sin duda alguna, con esto queda clarísimo que Daniel Muñoz es sí o sí titular de esta selección Colombia, así Santiago Arias entre y lo haga súper bien, pero Daniel Muñoz tiene una llegada de gol impresionante. Yo inclusive lo había puesto como uno de los goleadores de este partido y no me sorprende para nada que haya hecho este gol después de ese pase. Y pues en defensa hay que decirlo, Daniel Muñoz estuvo más arriba que abajo, estuvo más al ataque que en defensa porque por momentos Colombia hacía la línea de 3 y Muñoz quedaba como un volante extremo por derecha. Entonces generalmente Daniel Muñoz estuvo más arriba que defendiendo y pues de eso viene el gol. La verdad, actuación magistral de Daniel Muñoz, yo le pondría un 8 o 8.5 de calificación y pues fue excelente la actuación de Daniel Muñoz. Pasemos a Jefferson Lerma, que pues sin duda alguna para mí estuvo muy flojo en el primer tiempo. ¿Qué dices tú, Andrés? Sí, estuvo bastante flojo porque además tenía que hacer su doble trabajo, porque luego hablaremos de James, pero James Rodríguez, como estaba haciendo un mal partido, le tocaba como asumir ese rol que no cumple James de defender un poco, así que pues le costaba más. Siento que también esa posición de, bueno, ese 4-2-3-1 no me gustó para nada de Colombia y lo condicionó un poco, la verdad. Sí, Jefferson Lerma, la verdad, en el primer tiempo estuvo demasiado impreciso, pases que no llegaban, pases demasiado fuertes a sus compañeros, no recuperaba bien el balón lo suficiente, estuvo la verdad bastante, se le veía como nervioso, se le veía como que no estaba en su sitio ideal y pues la verdad un partido bastante discreto de Jefferson Lerma que esperábamos mucho de él, yo le daría un 5, la verdad estuvo muy flojo y pues sin duda alguna hay que revisar eso de Lerma, tienen que ponerse las pilas porque si no también es posible recambio. Y ahora tenemos que hablar de para mí el segundo mejor jugador de Colombia que fue Gustavo Puerta. Qué actuación la de Gustavo Puerta se hizo. Fue indispensable, fue extremadamente bueno en este partido, llegando a toda la jugada, recuperando balones, abriendo el juego del equipo cuando estaba un poquito apretado Uzbekistán. Sin duda alguna Gustavo Puerta fue el mejor recambio que pudo haber hecho Néstor Lorenzo por Richard Ríos en este partido. Sí, fue la mejor decisión y se ganó la titularidad con justa causa porque mucha gente preguntaba si era buena idea cambiar a Richard Ríos, que venía siendo el titular, que sin duda tiene una calidad increíble Richard Ríos, pero Richard Ríos le da otro juego de Colombia y Gustavo Puerta es más de contención y es lo que necesitaba para ese partido, así que lo hizo muy bien. Una calificación de 6.8 es un poco baja porque fue uno de los mejores del partido, así que una calificación de 8 está súper bien para Gustavo Puerta. Sin duda alguna. Y ahora tenemos que pasar a John Arias, porque acá lo califican con el 6.4, pero la verdad es que John Arias para mí hizo un partido, pues no el mejor del mundo,
pero sí hizo un partido bueno, estuvo donde tenía que estar. Al principio Colombia no se vio tan bien, o sea, tenía la pelota, pero no sabía cómo jugar, no sabía qué hacer, y pues John Arias también estaba ahí un poco indeciso. Pero pues John Arias es un jugador que sí o sí juega detrás, a la sombra, que está ahí, que es el que da el pase inicial para las jugadas importantes y que también de vez en cuando. No fue el mejor partido de John Arias, pero sin duda alguna tampoco el peor, estuvo en un promedio bueno. Queremos ver a un John Arias como el que vimos en el partido amistoso contra Jordania, que hizo otros 2 goles y estuvo protagonista. Esta vez jugó un poco más retrasado, no se le dio tanto arriba, tanto a la defensa. Y pues un 6.4 está bien para la actuación que hizo, la verdad. Sí, la verdad está muy bien esa puntuación. Fue un partido bastante discreto, lo hizo bien, no destacó, pero hizo lo que tenía que hacer y esperemos que en el otro partido se demuestre más de lo que puede aportar John Arias, porque como decía Nelson, el partido contra Jordania lo hizo excelente y ese es el John Arias que necesita Colombia. Un John Arias que defienda, que ataque y que demuestre la jerarquía que tiene, siendo uno de los mejores jugadores de la liga brasileña. Y pues ahora tenemos que pasar a James Rodríguez. James Rodríguez, que la verdad decepcionó en este primer partido de Colombia, hay que decirlo. A James lo queremos, a James siempre lo queremos en el equipo titular de Colombia, pero no la dio en este partido, totalmente desaparecido, cero ideas, poco ritmo de juego, no se le vio nada bien, muy incómodo, a pesar de que Uzbekistán no es que le haya colocado una marca personal, absolutamente nada de eso, no se encontró, no estuvo. James no estuvo en ningún momento del partido, se le vio muy poco, e inclusive a veces lo veía como aburrido, como que no sé qué hacer, caminaba a la cancha, ya sabemos que él camina toda la cancha, pero pues caminaba, e inclusive estuvo un momento en la defensa, como tratando de hacer algo ahí en la zona, y pues, o sea, completamente desconectado al equipo. Y para mí, hoy James fue el peor jugador de Colombia, hay que decirlo. No sé qué calificación le dieron ahí, un 6. 6.8. Para mí James fue de un 3, de un 4. O sea, para mí James no se vio en ningún momento del partido. Era como si estuvieran jugando con 10. No se vio absolutamente. Sí, siento que James no fue el partido que todos esperábamos. Esperábamos que mostrara su jerarquía en los mundiales, porque si bien es cierto que James, como en el Mundial 2014 o hasta en el Mundial 2018, que lo hizo bastante bien James Rodríguez, y siento que en los otros partidos va a demostrar la jerarquía que tiene, pero en el primer partido que se necesitaba, porque se necesitó bastante, se vio la falta de la presencia de un jugador como James, la calidad, la magia que puede dar este jugador, le faltó a Colombia. Tal vez la posición no le favorecía mucho, pero siento que también podía hacer otra cosa James, podía cambiar de posición, pero no lo hizo. Simplemente no apareció en el partido y esperemos que en el otro lo haga bastante bien porque quedó debiendo para Colombia y sí, 6.8 es una clasificación muy alta, no está a la altura de Gustavo Puerta para nada y sí es uno de los peores del partido. Bueno, sigamos con Luis Suárez. Y la verdad es que Luis Suárez, pues poco pudo hacer, la verdad. No le llegó el balón en el primer tiempo mucho. Colombia, pues no estuvo como muy pendiente de tirársela a Luis Suárez, de pasársela. Y Luis Suárez tampoco estuvo como que quiso tirarse hacia atrás, ni quiso hacer movimientos diferentes a una banda o demás. Estuvo muy quieto en su zona, y pues Colombia no lo vio, no le llegó, y no estuvo tampoco, no tuvo ningún remate siquiera al arco, creo. No tuvo muchas posibilidades de gol. Pues vimos a un Luis Suárez, pues bastante quieto en su área, ¿no? Bastante quieto así de nuevo a lo que digamos pudo ser el Cucho. El Cucho sigue siendo un delantero muy interesante para Colombia, y lo vimos cuando entró. Cambia de banda, se retrasa, lleva la pelota, sube de 9, y es el delantero que necesita Colombia en este momento. Habría que mirarlo, pero lo del Cucho Hernández cuando llegó, cuando entró en el segundo tiempo, es para destacar.
Y Luis Suárez no lo demostró tan bien en este partido, no me gustó cómo jugó. Y en estos últimos partidos no ha demostrado la categoría que tiene, porque es un delantero que marca muchos goles. Obviamente también necesita esas oportunidades para poder hacerlo. Pero espero que en los otros partidos se reivindique, porque el Cucho Hernández lo está haciendo muy bien y siento que es el delantero más apropiado ahorita para la selección Colombia, porque aporta un poco más de juego y puede hacerlo mejor que lo que lo está haciendo Luis Suárez. Total, y hay que hablar del mejor jugador del partido y es Luis Díaz. Sin duda alguna, Luis Díaz fue por mucho, por lejos, el mejor jugador del partido, haciendo el gol y la asistencia que tuvo Colombia. Eh, la asistencia a Muñoz y el gol que hizo, el segundo gol que lo hizo. Sin duda alguna, Luis Díaz hizo lo que tenía que hacer, que era ser protagonista de este equipo y que era hacer llevarse a Colombia a cuestas, y lo hizo no le quedó grande, lo hizo a cabalidad, estuvo a la altura. Los primeros 20 minutos no lo vimos, pero pues después de su disparo al arco y que pegó en el palo, vimos a un Luis Díaz transformadísimo que llevó a Colombia a... Y si no hubiese sido por Luis Díaz, la verdad, no estuviéramos hablando de una victoria de Colombia. Sí, lo hizo muy bien. Una calificación de 8 le queda un poco corta porque se echó, como quien dice, el equipo al hombro, demostró la categoría que tiene, porque el Bayern Múnich lo contrató y la temporada que está haciendo en el Bayern Múnich se está viendo reflejada. No es solo en el equipo, es él. Así que lo hizo muy bien. Esa asistencia definitivamente es una asistencia de crack. Y el gol también lo marcó muy bien. Y ese Luis Díaz que se necesita para Colombia, un Luis Díaz que marque la diferencia. Bueno, y hay que hablar de los que entraron. Hamilton Campas entró, hizo gol, pero la verdad estuvo muy impreciso en algunos momentos. Eh, sí, tomaba la pelota, intentaba irse por el lateral, pero la verdad es que Hamilton Campas no estuvo muy preciso, a excepción del gol, pues que pues sí fue eh, lo que mejor hizo obviamente, pero pues no estuvo, digamos, no fue el mejor cambio. También tenemos que hablar de Richard Ríos, que entró por Puerta, pero pues la verdad Richard no estuvo a la altura de Puerta. En algunos momentos se le vio inclusive dejando ir la marca, no recuperando, recuperó un balón, después se le fue otro. Estuvo regular ahí Richard Ríos, no estuvo tan bien, digámoslo así. Sí, la verdad, y hablemos de Kevin Castaño, que no hay tanto que hablar, pero pues agarró minutos, y igual que Carlos Andrés Gómez, simplemente eran cambios más bien defensivos para poder mantener el resultado, que pues al final no hay mucho que ver y no hay mucho que decir. Sí, lo de Carlos Andrés Gómez pues entró básicamente a quemar unos minutos finales, ¿no? Sí. No se le dio prácticamente nada. Kevin Castaño igual, prácticamente nada. El Cucho Hernández, a pesar de que pues tuvo como 10 minutos nomás, 15 minutos, sí, al Cucho Hernández podría decir que fue el mejor cambio que tuvo Colombia, porque el Cucho juega extremadamente bien por la banda, se tira atrás y demás, y pues fue en realidad el autor del gol de Hamilton Capaz, porque fue el que hace toda la jugada, el que lucha toda la jugada y el que sin duda alguna genera esa ocasión que pues marca el 3-1 para Colombia y pues finaliza este partido que pues estábamos sufriendo mucho al final. Este fue el primer partido de Colombia analizando uno a uno de los jugadores, y pues sin duda alguna queremos escuchar su opinión. Coméntenos qué les pareció el partido de James, de Luis Díaz, de Camilo Vargas, de todos los jugadores, cuál fue su opinión, qué esperan para Colombia en el segundo partido contra el Congo, qué esperan mejorar de esta Colombia, y pues nos vemos en un próximo capítulo de Breve Sports. Estamos haciendo esto todos los días durante el mundial y entonces nos vemos en un próximo video.